Muy buenos días. Hoy continuamos con la serie acerca de la Reforma Protestante, hoy con el mensaje o la conferencia sobre la autoridad de las Escrituras. Este domingo quiero nuevamente dedicar este tiempo, este mes de octubre, a enseñar, a predicar acerca de estos 500 años sobre la Reforma, un tema sumamente importante. Tenemos que estar al tanto de que la Reforma Protestante giró específicamente en torno a la autoridad de las Escrituras. No podemos, literalmente, no podemos pasar por alto que la Reforma Protestante de hace 500 años giró en torno a la autoridad de la palabra de Dios. Este es un año clave. Este es un año clave no solamente porque este 31 de octubre se celebran los 500 años de la Reforma Protestante. Es un año clave también porque con motivo de esta reforma, la Iglesia se le permite ahora involucrarse con las verdades de esta reforma, la cual es importante que la Iglesia conozca, esté involucrada con ella y tome conciencia de que la Reforma Protestante, tal como inició hace 500 años, hasta la fecha esa reforma no ha terminado. Es un movimiento el cual estamos estudiando. ¿Por qué es tan importante la reforma? Bueno, nosotros como sociedad costarricense y el mundo entero, específicamente la sociedad latinoamericana, estamos sufriendo literalmente los embates, las consecuencias por habernos separado de la palabra de Dios, porque la sociedad entera, sus gobernantes, sus jueces, sus magistrados, sus diputados, literalmente la sociedad entera, el ordenamiento, la sociedad como un todo, literalmente se ha separado, la población se ha separado de la palabra de Dios. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que está sufriendo el embate por haberse separado de lo que la palabra de Dios enseña. Y es que uno de los gritos de batalla de la Reforma Protestante fue la expresión sola Escritura. Sola Escritura, para expresar exactamente en dónde radica la autoridad de todo movimiento del movimiento que se había levantado hace 500 años. Por eso es que este día es tan especial, este mes es especial para la Iglesia. Y hoy hemos dedicado todo este mes y hoy casualmente para abordar el tema acerca de la autoridad de las Escrituras. Este es un tema básico, fundamental, importante, porque nosotros, repito, estamos viviendo en una sociedad que ha perdido de vista la palabra de Dios y la autoridad que emana de esa palabra. Lo cierto es que si hay algo que marca a esta generación del siglo XXI y todas las generaciones anteriores, pero específicamente esta generación del siglo XXI, es la marca esa falta, esa crisis de autoridad que existe. Nuestro gobierno, nuestro país está sufriendo, los hogares están sufriendo casualmente por esa falta de autoridad. Esa crisis, esa carencia de autoridad inicia el siglo pasado allá por los años 60. En los años 60 del año pasado inicia esa crisis sobre la autoridad. Fueron varios factores que convergen en aquel momento histórico para desatar la crisis de autoridad que hoy vive la sociedad costarricense. En aquel entonces fueron los hippies, el movimiento hippie, el rock and roll y una mezcla con las drogas. Todo esto trajo una crisis sobre la autoridad. Y bajo estos tres peldaños, sobre el movimiento hippie, el rock and roll, las drogas, se le anexó otro movimiento u otro peldaño más, cual es la proliferación del sexo libre. En los años 60, el eslogan de aquel movimiento revolucionario, social y moral era: cuestiona la autoridad. Desde aquel entonces la sociedad todo lo cuestiona.
absolutamente todo. Se cuestiona la autoridad en los tribunales de justicia, se cuestiona la autoridad de la policía, se cuestiona la autoridad parental, y todo a raíz de aquella crisis de valores que fue marcada en la década de los 60, repito, con el inicio del movimiento hippie, con la música del rock and roll y las drogas. Todo esto se mezcló y a esto le agregamos un desenfreno sexual que originó la crisis más grande de valores que inicia el siglo pasado y que hoy está afectando, literalmente ha afectado nuestro país. Esa crisis de autoridad no solamente afectó a la sociedad, afectó al mundo. Esa crisis de autoridad afectó a la iglesia evangélica de distintas maneras. En una parte importante de la iglesia evangélica hay predicadores y pastores que literalmente no respetan la palabra, la autoridad de la palabra de Dios, lastimosamente. Hoy por todas partes lo escuchamos en las iglesias, lo escuchamos por la internet, lo escuchamos por todos lados. Nos encontramos a pastores y a predicadores que literalmente no respetan la palabra de Dios. Y nosotros nos damos cuenta de esa falta de respeto porque ellos vienen con manifestaciones tales como: yo declaro, yo decreto, yo aseguro. Y estas personas literalmente no tienen el respeto por la autoridad de la palabra de Dios. Y no solamente eso. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios es un irrespeto a la palabra de Dios, porque Dios no da facultades absolutamente a nadie para hacer tal cosa. Ahora, durante los meses pasados, cuando el continente americano y específicamente el litoral Caribe, fue afectado por una serie de huracanes, nosotros pudimos darnos cuenta por la internet de las manifestaciones que tuvo un pseudo apóstol llamado Guillermo Maldonado y otra señora llamada, una falsa profeta llamada Ana Méndez, y a muchos otros haciendo esta práctica. Guillermo Maldonado salió por las redes sociales, salió por la televisión, salió diciendo: yo decreto, yo declaro que el huracán Irma se desintegra. No solamente lo hizo con el huracán Irma, también lo hizo con el huracán María. Y lo lastimoso de todo esto es que no solamente el huracán no se desintegró, sino que pasó prácticamente por encima de su iglesia. Es lastimoso no solamente que existan hombres posicionados como apóstoles o hombres o mujeres también declarándose como profetas, hablando en términos con la autoridad que solamente tiene la palabra de Dios. Esto no solamente es grave, es una ofensa a la palabra de Dios, sino que a su vez es lamentable. ¿Por qué? Porque hay personas que continúan escuchando estos mensajes, continúan escuchando estas palabras, continúan escuchando estas declaraciones, las cuales dan como válidas, y no solamente las tienen por válidas, sino que las reproducen. Estas personas tampoco muestran respeto por la autoridad de la palabra de Dios. Así las cosas, tenemos autoproclamados apóstoles diciendo: yo decreto, yo declaro, yo manifiesto, yo ato, yo desato, y como si fuera poco, esto es una grave falta a la autoridad de la palabra de Dios, sino que no solamente se complacen en hacerlo, sino que hay personas que hacen exactamente la misma práctica. Es evidente entonces que la iglesia también está sufriendo por una crisis acerca o en torno a la autoridad de la palabra de Dios. En la época de Lutero también había mucho respeto por la autoridad, ciertamente, pero el respeto que había por la autoridad era un respeto hacia la autoridad que ejercía la iglesia. Lutero hizo bien al exponer que la autoridad no radicaba en la iglesia, sino que la autoridad radicaba en la misma palabra de Dios. Pero lamentablemente, tenemos que reconocerlo así, lamentablemente esa interpretación ha llevado a que algunas personas también incurran en la misma falta de respeto al proclamarse apóstoles, al proclamarse profetas y a proclamarse pastores sin existir un llamamiento. Martín Lutero creía en el poder de la palabra,
Creía en la autoridad que tenía la palabra de Dios. En sus últimos días, Martín Lutero expresó, y cito: todo lo que he hecho es presentar y predicar y escribir la palabra de Dios. Aparte de eso, no he hecho nada. Es la palabra la que ha hecho grandes cosas. No he hecho nada. La palabra ha hecho y lo ha conseguido todo. La situación deviene cuando la iglesia de Roma, desde hace 500 años y hasta la fecha, insiste en que la autoridad no está en las Escrituras, sino que la autoridad está en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Y qué es la iglesia? Católica, romana y apostólica. Es la iglesia la única que tiene autoridad solamente para interpretar las Escrituras. Eso ha sido desde hace 500 años y eso fue lo que motivó la Reforma Protestante. Y 500 años después, esta vertiente aún se mantiene. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que solamente Roma, solamente la Iglesia Católica es la autorizada para interpretar la palabra de Dios. Y esto contraviene en todo, absolutamente en todo, al relato y al testimonio que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 10, se dice lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, encontraron en la sinagoga de judíos. Se encontraron en la sinagoga de judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si éstas eran así. Pablo y Silas son ordenados para que vayan a Berea, a la iglesia que está en Berea. Y cuando llegan a Berea, ellos se topan a una iglesia diligente, a una iglesia con una pasión ferviente por la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que esta iglesia tenía por costumbre leer constantemente la palabra de Dios. Y cuando Pablo y Silas llegan a predicar a esta iglesia, la iglesia cotejaba lo que Pablo decía con lo que la Biblia relataba. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, si esto se lo hicieron al mismo apóstol Pablo, ¿cuánto más nosotros hoy, 500 o 2000 años después de que este libro fue escrito, inspirado por Dios, cuánto más nosotros tenemos que cotejar lo que escuchamos desde los púlpitos? La verdad es que la iglesia necesita urgentemente escudriñar la palabra de Dios, escudriñar la Escritura para saber si lo que sale de los púlpitos es verdaderamente lo que la palabra de Dios enseña. Pero lastimosamente nos pasa como la iglesia de Gálatas, una iglesia que no tenía fervor por la palabra de Dios, que lo recibía absolutamente todo, no discernía entre qué venía de Dios y qué no venía de Dios, y literalmente terminaron creyendo en otro evangelio. El tema es en cuanto a Roma. Roma afirmaba desde hace 500 años, repito, hasta nuestros días, hoy por hoy, Roma afirma que la tradición, la palabra, la tradición y las enseñanzas de la iglesia romana y del magisterio están literalmente a la misma altura. Literalmente tienen el mismo valor y trascendencia. Y aparte de esto, Roma afirma que en estas tres vertientes, en estas tres bases, la palabra, las tradiciones y lo que la iglesia, los rituales, lo que la iglesia enseña, lo que el magisterio de la iglesia enseña, son tres instrumentos necesarios para la salvación del hombre. Para la salvación del hombre. Y lo más importante es que ninguno de estos tres peldaños se puede sostener si no está, la palabra no se puede sostener si no va acompañada de la tradición de los hombres.
Y la palabra y la tradición de los hombres no se puede sostener para la salvación del ser humano, sino acompañada de la inerrante palabra o criterio del Papa en Roma. Y Martín Lutero dijo, no, eso no puede ser así. Y resulta ser que esta no es una experiencia nueva. La experiencia de Lutero no es nada nuevo, porque ya Jesús había vivido una experiencia igual, exactamente igual. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, escuchamos el relato de Jesús. Jesús hablando, verso 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Y por qué le honraban en vano? Bueno, porque enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, dejando a un lado la palabra de Dios, se aferraron a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas otras cosas semejantes. Les digo que lo que sucedía en los tiempos de Jesús, sucedió en los tiempos de Lutero, y no solamente en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Lutero, suceden hoy en el pleno siglo XXI exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora no solamente Roma lo practica, sino que lo practica inclusive la misma iglesia evangélica. Porque como un hombre, un pseudoapóstol en Orlando o otro en Guatemala tiene por costumbre hablar en términos, subrogarse la autoridad de la palabra de Dios diciendo yo decreto, yo declaro, yo afirmo, yo llamo. Hoy por hoy tenemos cientos de predicadores, pastores en las iglesias haciendo la misma práctica, utilizando la tradición de otros e implementándola en sus cultos. La queja era de que al abrazar la tradición de los hombres, la queja de Lutero era que al abrazar la tradición de los hombres la habían puesto literalmente a la altura de la palabra de Dios, y en muchos otros casos habían hecho a un lado la palabra de Dios y lo que quedaba era la tradición, el pensamiento, la filosofía, la práctica de muchos hombres. Y esa era específicamente la crítica que Lutero tenía con respecto a la práctica de aquellos 500 años. Roma afirma una vez más, desde aquel entonces y hasta la fecha, con motivo de una contrarreforma que sucedió inmediatamente después de la Reforma Protestante, que la autoridad está en la iglesia y no en la palabra de Dios. Y aunque no lo digan expresamente, lo practican. ¿Por qué lo practican? Porque enseñan literalmente cosas que en la palabra de Dios no existen. De ahí entonces que la tradición de la iglesia romana abraza la idea de que la práctica, la tradición está a la misma altura de la palabra de Dios. Tenemos que recordar hoy, como hace 500 años, una vez más, que la palabra es la que juzga a la iglesia y no es la iglesia la que juzga la palabra. Es la palabra la que determina si una iglesia es iglesia. Si una iglesia no tiene el evangelio, no es iglesia. Y hoy tenemos condiciones literalmente distintas a estas. Lo que define, ¿qué es lo que define a una iglesia? ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que puntualiza? ¿Qué es lo que corona a aquella agrupación de personas? ¿Qué es lo que define a una iglesia? Bueno, pues lo que define a una iglesia es la presencia, la proclamación del evangelio tal como ha sido revelado en la palabra de Dios. Esa es una iglesia. Lo que define a una iglesia literalmente es la proclamación del evangelio, la proclamación de la enseñanza de la palabra de Dios, pero un evangelio que es literalmente el mismo que encontramos en la palabra de Dios. Cuando en una iglesia se predica cosas que la palabra no autoriza, eso dejó de ser iglesia. Cuando una iglesia con I pequeña no predica, no proclama el evangelio de Jesucristo, eso ya no es iglesia.
Eso ya no es iglesia. Lutero es uno de los precursores de esta reforma protestante. Fue tan solo uno. Una reforma que al día de hoy no ha terminado. Y no va a terminar la reforma hasta que Cristo Jesús vuelva a la tierra. Porque mientras Cristo Jesús no regrese al planeta Tierra, no regrese al mundo, el mundo será gobernado por hombres pecadores que harán todos los esfuerzos para robar la autoridad a Dios y asumir ellos la autoridad, enseñando mentiras y filosofías huecas, vanidades de hombres, enseñanzas que no salieron de Dios, de la boca de Dios, sino que salieron del corazón de hombres pecadores. No es cierto, porque no es cierto que la iglesia necesita un avivamiento. Ya más avivamientos no habrán. El único avivamiento que nos espera es el que se va a dar para la tribulación o para el tiempo de la gran tribulación. Pero después de eso no habrá más avivamiento. Lo que la iglesia evangélica necesita es una reforma. Lo que la iglesia evangélica necesita es volver a la palabra de Dios y someterse a la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, proclamar el evangelio. Una iglesia no está necesitada de saber cuántos discos graba un pastor. Una iglesia no está necesitada de saber qué tan grandes son las instalaciones o cuántos fieles personas le siguen. La iglesia está necesitada, urgentemente necesitada, de volver a la palabra de Dios para que el evangelio de la salvación de Jesucristo sea proclamado en esos lugares. Por eso es que la iglesia necesita una nueva reforma. La reforma protestante inicia o se tiene como día fundamental de esta reforma el 31 de octubre del año de 1517. Hace un par de semanas hicimos un relato histórico acerca de todo lo que se había originado en aquellos tiempos. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, inquietado por lo que había escuchado de un hombre llamado Johann Tetzel, se había visto tremendamente contrariado, porque en esencia lo que estaba vendiendo, la idea que estaba vendiendo Roma es que para el perdón de pecados era necesario la ofrenda, era necesario el dar ofrendas. Es decir, Roma, la iglesia católica de aquel entonces, como hasta la fecha, tenía la costumbre en aquel momento, para terminar de edificar la catedral de San Pedro, la de vender indulgencias. Es decir, que la persona no le era necesario ser creyente, no le era necesario creer en el evangelio, no le era necesario arrepentirse. Lo que le era necesario para la salvación era entregar una moneda de plata, y en el momento en que esa moneda de plata caía en una cazuela y sonaba, decía Roma, un alma es liberada del purgatorio. Todo este cúmulo de enseñanzas literalmente motivaron a Lutero, motivaron su disconformidad. En el año 1513, Martín Lutero empieza a estudiar los Salmos. En el año 1516, Lutero empieza a estudiar el libro de Gálatas. En el año 1517, Martín Lutero inicia el estudio para enseñar la epístola de los Hebreos. Y habiendo estudiado Hebreos, Romanos, Gálatas, Martín Lutero tiene un panorama exacto, claro de lo que la palabra de Dios dice y la magnificencia de la palabra de Dios, de la autoridad que la palabra de Dios tenía. En el julio de 1917, después de que Martín Lutero había pegado sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, en el año de 1517, en el año de 1519, Roma envía un emisario, un filósofo católico llamado Johann Boehnek, para que deliberara con él acerca de esas tesis, para que Martín Lutero se retractara. La estrategia de este hombre, Johann Boehnek, era la de comparar a Lutero con otro hombre que había sido condenado a morir en la hoguera, que fue Jan Hus, un alemán, también alemán. Este hombre, quien había sido condenado por el concilio de Constanza, había sido condenado a morir en una cruz porque ya había esbozado exactamente las mismas ideas que Martín Lutero había dicho.
Martín Lutero había proclamado que la autoridad se encontraba en la palabra de Dios, que la salvación del hombre no era por las obras, que era el evangelio que Roma había abrazado, que no era cierto que por pagar indulgencias, dar dinero, la salvación estaba garantizada, que un alma era liberada del purgatorio, que no era cierto, que al hombre le era necesario creer en el evangelio, le era necesario arrepentirse de sus pecados y entender lo que el libro de Efesios en el capítulo 2, versos del 8 al 11 enseñaba. Porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Lutero había perfectamente comprendido que la salvación estaba en la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios, solamente por la fe el hombre podía salvarse. No era a través de un evangelio de las obras. Así las cosas, Martín Lutero va un 17 de abril del año 1517, un 17 de abril del año 1517, 1521, Martín Lutero es llevado a la dieta de Worms para que ahí defendiera o manifestara ante Johann Boehnke, manifestara si se retractaba o no se retractaba de lo que él había expresado. Martín Lutero dijo: yo no me puedo retractar de nada de lo que he dicho, porque lo que yo he escrito, lo que he manifestado, no son mis ideas, es la palabra de Dios, y yo no me puedo retractar de lo que la palabra de Dios enseña. De tal manera que ese 17 de abril del año 1521 se le dice a Lutero: ¿se retracta o no se retracta? Martín Lutero pidió 24 horas para volver nuevamente. Se le concedieron esas 24 horas y Lutero se fue para su celda, para su dormitorio. Fue ahí donde proclamó la oración que nosotros estudiamos hace ya 15 días. Y habiendo regresado al día siguiente, un 18 de abril del año 1521, nuevamente Johann Boehnke llama a Lutero a esa dieta de Worms. En aquella dieta, que era una asamblea, estaba presente no solamente Carlos V, sino que también estaban presentes el Papa, estaban presentes los obispos, los arzobispos, estaban las autoridades políticas. Este hombre solo contra el poder religioso, solo contra el poder político, es emplazado para que se retractara. Y Martín Lutero manifestó: lo siento, no me estoy retractando, a menos de que yo pueda ser convencido por las Escrituras o por la razón evidente, yo no me puedo retractar. Porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Así es que yo permanezco con la ayuda de Dios en lo que Dios me ha revelado en su palabra. Es de tal manera que tiempo después, el Papa León X, en el año 1521, poco antes de morir, emite una bula papal, un decreto, manifestando que Lutero era condenado. En ese momento Lutero huye, ese mismo tiempo, en ese mismo día, huye del palacio en donde se encontraba recluido y es secuestrado y llevado por Carlos V al castillo de Waterburg, y es ahí en donde Martín Lutero, en un muy corto plazo de tan solo 11 semanas, traduce todo el Nuevo Testamento. En solamente 11 semanas, Martín Lutero traduce 11 semanas traduce todo el Nuevo Testamento. Lo traduce del griego al latín y posteriormente lo traduce al alemán. Y es de esta manera que, con la ayuda de la imprenta que se estaba desarrollando, se empiezan a imprimir el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ahora en alemán. Y es de esta manera como pocos meses después, en toda la Alemania ya existía una copia de lo que la palabra de Dios enseñaba. En eso consistió la Reforma Protestante. Y lo que la Reforma hace literalmente entonces es rescatar la palabra de Dios que había sido secuestrada
de las manos de los hombres. Lutero entendía perfectamente que el principio sobre el cual la iglesia se levantaba o se caía era el principio de la justificación por la fe. Esa fue la esencia de la reforma. Es como se alcanza el perdón de Dios a través de la fe, a través de la gracia de Dios, no a través de las obras como Roma enseñaba. El principio formal entonces de esta reforma protestante fue sola escritura. Ese fue el principio, solo la palabra de Dios. No solamente para decir que la palabra de Dios era suficiente, era lo necesario, lo único que el ser humano necesitaba, sino para decir que en la palabra de Dios radicaba la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. A.W. Pink escribió: si negociamos el dogma de la inspiración verbal, el hecho de que cada palabra ha sido inspirada por Dios, lo que queda es un barco sin timón, en medio de un mar tormentoso, a merced de todo viento y golpe de las olas. Si negamos que la Biblia es la palabra de Dios, te quedas sin un estándar final de medida y sin autoridad suprema. Es inútil discutir ninguna doctrina enseñada por la Biblia si no se admite sin reservas que la Biblia es la última instancia. Ahora bien, esto fue una parte del contexto histórico. Ahora inicia formalmente nuestra prédica acerca de la autoridad de las Escrituras. Existen muchos textos o variados textos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que enseñan acerca de la autoridad de las Escrituras. Mas, sin embargo, podríamos tomar el Salmo 19, podríamos tomar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero para continuar la línea de pensamiento que tenemos desde la semana pasada, vamos a volver a estudiar el pasaje que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice el versículo 14, desde el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note cómo empieza el texto cuando dice toda la Escritura. ¿Qué se refiere con toda la Escritura? Bueno, no solamente se refiere a los textos del Antiguo Testamento, sino que incluye obviamente también al Nuevo Testamento. E incluye no solamente los pasajes relevantes, como también los pasajes que nos confrontan. Incluyen las letras en rojo que en algunas Biblias existen sobre lo que Jesús dijo. Absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto incluye desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la palabra, absolutamente toda la palabra es inspirada por Dios. John Frame dijo: la autoridad divina es la razón última del por qué las Escrituras son autoritativas. La autoridad divina es la razón última del por qué las Escrituras son autoritativas. Su autoridad es absoluto porque Dios es absoluto. Y la Escritura es su comunicación personal para con nosotros. De tal manera que el pasaje inicia con toda la Escritura, pero dice es inspirada por Dios. Aquí a nosotros nos importa mucho entender la expresión inspirada. La palabra inspirada en el griego es theopneustos, que habla de exhalación. Es decir, toda la palabra ha sido respirada, toda la palabra ha sido soplada por Dios. Toda la palabra ha sido expresada, soplada
vertida, ha sido expuesta, exhalada por Dios, de principio a fin, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Juan Calvino decía que la autoridad de la palabra radica específicamente en su inspiración. Claro, si Dios no inspiró la Biblia, nosotros no tenemos ninguna base para discutir absolutamente nada. Es decir, la autoridad de la Biblia radica específicamente en que la Biblia ha sido inspirada por Dios. La Biblia ha sido inspirada por Dios, y por haber sido inspirada de Dios, por ser inspiración de Dios, de ahí viene su autoridad. De ahí viene de que la palabra de Dios sea absoluta. ¿Y por qué es absoluta la palabra? Porque es absoluta la palabra de Dios, precisamente por esa razón, porque es de Dios y Dios es absoluto. En Él no hay mentira, no hay confusión. Por eso, y de ahí viene la palabra de Dios. Pero Lutero insistía, y nosotros también lo hacemos, que la razón de la autoridad de las Escrituras es específicamente porque han sido inspiradas de Dios. Por esta razón, la tradición de los hombres no puede ni debe estar a la altura de la palabra de Dios. Repito, la autoridad de la Escritura viene específicamente porque es inspirada de Dios. La autoridad de la palabra de Dios deviene por ser inspirada de Dios. Y por esta razón básica y contundente, la tradición no puede estar a la misma altura. La tradición de los hombres no puede estar a la misma altura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso equivaldría a equiparar a la criatura con su creador. Lo cual es literalmente una falacia bíblicamente hablando. Algunos testifican que Dios creó el mundo y después se alejó, y que dejó al mundo literalmente expuesto a las leyes materiales, y que Dios no tiene nada que y que Dios no ha dado ninguna revelación, y que como Dios no ha dado ninguna revelación, entonces esta palabra no tiene ninguna autoridad sobre el ser humano. Pero lo cierto es que si Dios inspiró las Escrituras de manera verbal, es decir, que cada palabra ha salido de Dios y que el hombre la escribió, entonces cuando la Biblia habla, Dios habla. Y cuando Dios habla, el hombre tiene que callar. El hombre literalmente tiene que callar. ¿De dónde viene la autoridad de la palabra de Dios? La autoridad de la palabra de Dios está relacionada con dos puntos fundamentales. A saber, la concepción que cada uno de nosotros tengamos de Dios, y en segundo lugar, la autoridad de la palabra de Dios viene por la idea de que si Dios inspiró o no la palabra de Dios. Aboquémonos al primero de ellos. La autoridad de Dios viene o está en función a la concepción que cada uno de nosotros tengamos sobre Dios. Sígame con mucho cuidado. La concepción que tenemos de Dios, es decir, la concepción que nosotros tenemos de Dios, eso va exactamente relacionado a la autoridad de la palabra de Dios. Sígame con mucho cuidado. Si Dios no es omnisciente, si Dios no es omnisciente, si Dios no es omnipresente, si Dios no es omnipotente, si Dios no es santo, si Dios no es justo, si Dios no es soberano, como lo afirma la Escritura, entonces nosotros no podemos insistir en la palabra, en la autoridad que tienen las Escrituras, porque Dios no es nada de eso. Pero como Dios efectivamente es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios es santo, es justo, es soberano, de esa condición de Dios deviene la autoridad que tiene la palabra de Dios, de esa misma condición. Por eso decimos que la concepción que nosotros tenemos de Dios es lo que le da la autoridad a la palabra.
Pero eso no está en función de una apreciación subjetiva. Ciertamente el ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, el ser santo, justo y soberano son cualidades, son características propias de Dios. Y por ser Dios, tener estas características, su palabra también las tiene. Su palabra también las tiene. Por esta razón, la concepción que cada quien tenga de Dios va a determinar literalmente la autoridad de la palabra de Dios. Así las cosas. Dios afirma y demuestra la autoridad de la palabra de distintas formas. Dios afirma y demuestra la autoridad de su palabra de distintas formas. Basta con ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 11. Dice Isaías 55, 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Tome nota de la relación de hechos que en este pasaje, en este versículo 11 hay. El agua desciende de los cielos como la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que esa agua, como la lluvia o la nieve que desciende del cielo, esa agua viene, cae, riega la tierra, hace germinar, hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Bueno, pues de la misma manera, dice el Señor, así es mi palabra. De la misma manera, así es mi palabra. ¿La palabra cuál? La palabra de Maldonado, la palabra de Cash Luna, la palabra de todas estas personas. No, así es la palabra de Dios. Dice Isaías. Nunca, dice Isaías, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Bueno, así es la palabra. Cuando sale de mi boca, dice el Señor, esa palabra no va a regresar a mí vacía, sin que haya realizado aquello para lo cual yo la envié. Es decir, esa palabra que sale de la boca de Dios sale con autoridad, porque es Dios el que la dice. Sale con contenido, sale con propósito, sale con significado. Esa es la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando, amados santos de Dios? Estamos hablando de que la palabra, esa palabra tiene poder. Que cuando Dios habla, habla con poder. Eso habla de autoridad. Eso nos habla de que la palabra de Dios representa la voluntad de Dios. Literalmente representa la voluntad de Dios. Eso les dice que cuando yo hablo, dice el Señor, eso que yo hablo se va a realizar. Y no va a regresar hasta que se haya realizado. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa palabra tiene contenido. Esa palabra tiene poder. Esa palabra tiene autoridad. Eso nos dice que la palabra de Dios tiene un propósito, porque ella no va a regresar hasta que haya realizado el propósito para el cual Dios la dio. De eso es lo que estamos hablando en esta mañana. De que la palabra de Dios, literalmente, como dijo el pastor Miguel Núñez, la palabra de Dios es el brazo de Dios. Es decir, ese brazo es el que hace lo que Dios quiere. Y de esa manera la palabra se manifiesta. Es como un brazo, el brazo de Dios. Es Dios realizando su obra. Es la voluntad de Dios en ejercicio. De tal manera que donde está la palabra, donde está Dios, está su palabra. Y donde está la palabra, está Dios. Son inseparables. Literalmente, son inseparables. Son inseparables. Hay dos preguntas que a nosotros nos importa contestar en esta mañana. Y estas preguntas básicamente son: ¿y cómo fueron creados los cielos y la tierra? ¿Cómo fueron creados los cielos y la tierra? Y la segunda, ¿y qué había antes de que todas estas cosas fueron creadas? ¿Qué era lo que había antes de toda esta creación?
Y es importante. La Biblia enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, lo siguiente. Y sígame con mucho cuidado. En el principio creó Dios Elohim, que creó los cielos y la tierra. ¿Qué más? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Agrega el verso 3, y dijo, ¿quién dijo? ¿Maldonado? ¿Quién dijo? Y dijo Dios. Dios dio una palabra, de su boca salió una palabra, y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del día. Y luego, verso 6, dijo otra vez Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. ¿Cómo lo hizo Dios? Con su palabra. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Verso 9, nuevamente, dijo. ¿Quién dijo? Dios dijo. ¿Qué dijo? Dios dijo. Júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? Fue así. Lo que Dios dijo, eso sucede. ¿De dónde viene la autoridad? De la palabra de Dios. ¿De dónde viene esa autoridad? Viene de quien la dijo, Dios. Usted no puede separarme a Dios de su palabra. Donde está Dios, está la palabra. Y donde está la palabra, ahí está Dios. Verso 11. Después dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Produzca la tierra verde, la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, punto y coma, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Y fue así, enseña la palabra de Dios. Es decir, que lo que Dios dijo, eso se produjo. Y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Fue así. ¿Por qué fue así? Porque Dios lo dijo. ¿Dónde está Dios? Está su palabra. Y donde está su palabra está Dios. Dios le habló, Dios habló y las cosas fueron hechas. Entonces, ¿y cómo fueron creados los cielos y la tierra? ¿Cómo fueron creados? Fueron creados por la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Cómo fueron creados los cielos y la tierra? Bueno, los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Dios creó, Dios dijo y Dios llamó a la existencia algo que no existía, enseña la palabra de Dios. ¿Y qué había antes de todas las cosas? La Biblia enseña que todo estaba vacío y desordenado. Es decir, que de lo que no se veía, Dios llamó, de eso que no hay nada, de lo que no se veía, Dios lo llamó a su existencia. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con su palabra. Lo hizo literalmente, lo hizo con su palabra. Lo hizo con la palabra. Y de la misma manera, trillones de galaxias fueron creadas por la palabra de Dios. Y no solamente los trillones de galaxias fueron creadas por la palabra de Dios. El tiempo fue creado también por Dios. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Una galaxia o el tiempo? Hablando de Dios, tan fácil es a Dios hacer una galaxia como hacer el tiempo.
literalmente para hacer el tiempo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, porque por la fe que entendemos. Nosotros no podemos entender si no nos es dada la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo se constituye el universo? ¿De qué manera es constituido el universo? La Biblia enseña en el Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho literalmente de lo que no se veía. El sol, la luna, los mares, los continentes, la vegetación, los animales, los peces, absolutamente todo fue hecho de la nada, de lo que no se ve. ¿Por qué? Bueno, pues porque no había nada. Y esa fue la voluntad de Dios, llamar a la existencia cosas que no existían para que existieran. Ese es el poder y esa es la autoridad de la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es poder, estamos diciendo que la palabra tiene propósito, tiene contenido y tiene significado. Nunca se nos olvide eso. Cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, cuando estamos hablando de ese atributo, ese atributo de la palabra de Dios, el poder y la autoridad, estamos hablando de que ese poder es porque tiene propósito, tiene contenido y tiene significado. No es el mismo poder unipersonal que, por ejemplo, podemos ver en el poder de la gravedad, en la fuerza de la gravedad, el peso, que es la fuerza con que un cuerpo es atraído hasta el centro de la tierra. Eso es un poder impersonal. Estamos hablando de un poder distinto. Es un poder que tiene, repito, tiene propósito, tiene contenido y tiene significado. Cuando Dios dice en Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, es porque me dio un propósito, me dio un contenido y me dio un significado. Dice el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Verso 9, dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos, debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Cuando Dios pronuncia todas estas palabras, es imposible pensar que las aguas no sabían para dónde tomar. O que la tierra no sabía dónde ponerse. No es cierto, es imposible. Es increíble pensar eso, es impensable, corrijo. ¿De qué estamos hablando? Que cuando Dios llama las cosas a su existencia, Dios las llama con un propósito, las llama con un significado y con un contenido. De ese poder es el que estamos hablando. Cuando Dios llama a las aguas van en la posición que Dios determinó que fueran. Unas iban hacia las nubes, otras quedaban en la tierra. Cuando Dios llamó a la tierra a emerger, las aguas tuvieron que separarse. En todo me dio un propósito. En todo lo que Dios dijo me dio un propósito, un contenido y un significado. En todo, absolutamente en todo. La palabra tiene propósito, la palabra tiene contenido, repito, y la palabra tiene significado. Mírenlo en el verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Por qué las cosas son así? Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios creó a través de su palabra, la creó porque esa palabra tiene autoridad y esa palabra tiene poder, es decir, tiene propósito, contenido y significado. Una manera visible de ver claramente ese propósito de Dios, esa autoridad de la palabra de Dios, ese propósito que solamente la palabra tiene, es a partir del verso 14. Mírenlo claramente. Verso 14, Génesis 1. Dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos. Bueno, hayan lumbreras en la expansión de los cielos.
¿Y para qué? Bueno, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Y dio un propósito a esas lumbreras, le dio un significado a esas lumbreras, le dio un contenido a esas lumbreras, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y fue así. Hermanos, santos de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay poder, hay autoridad. ¿Por qué? Porque hay propósito. Y lo muestra, ¿por qué? Porque hay propósito, porque hay contenido y porque hay significado. Y así sucesivamente vemos en el verso 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que aseñorease en la noche. E hizo también las estrellas, versículo 17. Las puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18. Y para señorear el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Todo fue así porque la palabra tiene un propósito, tiene un contenido y tiene un significado. Dios en su mente pensó las cosas. Y Dios en su mente, lo que Él pensó, lo llamó a su existencia. ¿Y de dónde salió esa existencia? De lo que no existía, es decir, de la nada. ¿De qué estamos hablando? De que ese es el Dios al que precisamente nosotros adoramos y servimos. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos y le servimos. Es un Dios que es capaz de crear realidades. Y aquí estriba la diferencia. Un Dios que es capaz de crear realidades con lo que Él habla, con lo que sale de su boca. Y que cuando Dios habla, simplemente crea de la nada lo que es una realidad en su mente. Y así fue, dice la palabra de Dios. Así es. ¿A qué viene el comentario? Bueno, la palabra de Dios tiene entonces poder para crear realidades. ¿Quién tiene el poder para crear realidades? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para crear realidades. Dios, a través de su palabra, donde está la palabra está Dios, y donde está Dios está su palabra. Dios es el único que a través de su palabra puede crear realidades. ¿Quién? Dios. Dios, y no la palabra de aquellos que viven proclamando mentiras. Una cosa es la palabra que sale del Creador, y otra cosa muy distinta es la palabra que sale de las criaturas que fueron creadas por un Creador. Son cosas radicalmente, absolutamente distintas, literalmente distintas. ¿A qué viene el comentario? Las personas que objetan la inspiración de la palabra de Dios lo hacen básicamente argumentando dos aspectos. Uno, que la palabra de Dios es escrita por hombres. Repito, una, que la palabra de Dios es escrita por hombres. Y en segundo lugar, que Dios no inspiró esa palabra. Es necesario, porque aún en la misma iglesia cristiana evangélica existe una confusión garrafal, principalmente, y esto lo vemos con alguna regularidad, no en todas las iglesias pentecostales, pero en algunas de ellas, así como iglesias carismáticas, en confundir los términos. Es necesario advertir que la inspiración solo aplica a los escritos bíblicos. Que la inspiración solo aplica a los escritos bíblicos y no a los escritores bíblicos, inspirados. Es decir, la inspiración aplica solo a los escritos bíblicos. Lo que Dios inspiró fue su palabra. Dios no inspiró a los escritores bíblicos. Y esto es importante que nos quede claro.
Es necesario advertir que la inspiración solo aplica a los escritores bíblicos y no a los escritores bíblicos. Solo las escrituras son inspiradas. No fueron inspirados los hombres que las escribieron. Ahí radica el problema fundamental, tanto para los ateos, tanto para los agnósticos, tanto para los que creen que la Biblia fue escrita por hombres, lo cual no se objeta. Ciertamente fue escrito de puño y letra de los hombres, pero eso no implica que sea la autoridad, sea la inspiración, que Dios haya inspirado al hombre para que el hombre escribiera. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que toda la escritura es inspirada por Dios, que lo que Dios inspiró, que lo que Dios exhaló, que lo que Dios habló, que lo que Dios expuso fue su palabra. Y eso es una cosa muy distinta a decir de que el escritor bíblico fue el inspirado. Por eso la tesis de algunas personas que debaten la autoridad de la palabra de Dios diciendo de que no creen en la Biblia porque creen en Dios, pero en la Biblia no, porque la Biblia fue escrita por hombres, ese es un yerro monumental. Y en ese yerro caen también inclusive hasta algunos sectores de la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque algunas personas creen que Dios lo que inspiró no fue la escritura, sino que lo que Dios inspiró fue las personas que inscribieron. Eso la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que toda la escritura toda la escritura fue inspirada por Dios. Dios habló, Dios exhaló, Dios respiró su palabra, y los santos hombres de Dios, instrumentos de Dios, Dios los tomó para que las escribieran. Por eso no es cierto lo que algunas prácticas que se dan en algunas iglesias, que creen o interpretan que así como fueron inspirados los hombres de Dios en el Antiguo y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios hoy está inspirando a nuevos hombres con nuevas revelaciones. No es cierto. No es cierto que Dios haya inspirado a nuevos hombres, a hombres en este siglo o en el siglo pasado, y les ha dado nuevas revelaciones. No es cierto, porque eso la Biblia no lo enseña. Dios lo que Dios inspiró fue su palabra. De tal manera que en Dios no tiene nada más que hablarle al ser humano. Este libro, la Biblia, el primer libro impreso en la imprenta de Wittenberg, este libro es literalmente un libro sellado. ¿Qué estamos diciendo? Que a este libro no se le puede agregar ni se le puede quitar todo, nada. ¿Qué estamos diciendo? Que es un libro cerrado, que no se le pueden incorporar nuevas declaraciones, nuevas manifestaciones, porque, amados santos de Dios, Dios no tiene nada, absolutamente nada que decirle, de más de lo que ha dicho en su palabra al ser humano. No es cierto lo que algunos dicen, que el Señor me reveló, el Señor me dijo, que el Señor me mandó de profeta a las naciones. No es cierto. Que Dios pueda poner un sueño en nuestras cabezas, eso no lo pongo en duda. Pudo crear galaxias, Dios puede poner sueños en nuestras vidas, pero es de carácter personal y es a nuestras vidas. Nada tiene Dios que decirle al ser humano fuera de su palabra. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirado? La palabra de Dios. No es cierto de que Dios haya inspirado a hombres, como algunos quieren enseñar, porque no es cierto. Así las cosas, Dios se identifica solo con su palabra. De manera que cuando hablan las escrituras, es Dios el que está hablando. Cuando abrimos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, es lo que Dios está hablando. Y fuera de esta revelación, no existe absolutamente nada más. Así las cosas, por eso es que a este libro se le llama, ¿cómo? La palabra de ¿quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No es que contenga la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así las cosas, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de su palabra. ¿Qué ha hecho Dios?
todo lo que Dios ha creado, lo creó de la nada. De la nada Dios creó y llamó a la existencia. Todo lo hizo de esa manera y lo hizo a través, literalmente, a través de su palabra. Dios entonces está conectado con su palabra, literalmente. ¿Y qué tanto Dios está conectado con su palabra? Está tan conectado con su palabra que cuando envió a su hijo, unigénito, a Jesucristo, lo identifica con su palabra. Síganme con mucho cuidado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era ¿el qué? El verbo, logos. Aquí la palabra verbo es logos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. Dios identifica con su palabra a su Hijo unigénito. Vean qué interesante. Dios está tan identificado con su palabra que Dios se identifica. Recuerden que donde está Dios está su palabra, y donde está su palabra está Dios. Dios, para presentarse al mundo, para materializarse, venir al mundo, lo hace en la persona de su Hijo Jesucristo, y dicen Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Punto. Dios no inicia, en los evangelios no inician, la Biblia no se esfuerza por demostrar que Dios existe. No se preocupa ni se molesta en demostrar la existencia de Dios. Dios es un hecho radical. Existe. La Biblia enseña, la Biblia no se preocupa por demostrar la existencia de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. ¿Quién? Jesús, la palabra. Miren qué interesante. Este era en el principio con Dios. Y miren lo que dice el verso 3. Y todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿sin quién? Sin Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logo de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. De tal manera que Dios está grandemente interesado e identificado con su palabra. Esto sucede en el Nuevo Testamento. Encuentras a Cristo, encontramos a Cristo enseñando a multitudes, y estas multitudes reaccionando ante su palabra. Y esa fue la misma experiencia que aconteció en el monte del Sinaí, cuando Dios le revela su palabra, sus mandamientos a Moisés. A Moisés. ¿Qué es lo que sucedió en el monte del Sinaí? Literalmente la tierra se estremeció. Ahora algo parecido aconteció en el Nuevo Testamento, cuando Jesús enseñaba. Dice Mateo capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Noten la reacción de los judíos. Para que un judío se admire, Jesús dice, y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Es decir, la multitud se aglomeraba al escuchar la palabra de Jesús, los mensajes de Jesús, y decían: esto es distinto, esta palabra es distinta, esta palabra es profunda, esto suena distinto, verdaderamente esto que Él nos está diciendo es autoridad. Él lo dice con autoridad, se siente su autoridad. Es distinto a lo que enseñan los fariseos y los escribas, porque lo que enseñan no tiene autoridad. Es una palabra, pero es que en Él hay autoridad. La pregunta es: ¿qué fue lo que le dio autoridad a Jesús para predicar? ¿Qué fue? ¿De dónde le viene esa autoridad a Jesús para hablar? Fueron básicamente tres factores. Uno de ellos, la santidad de su vida, que fue endosada por el Espíritu Santo de Dios. En Mateo 3:17
los cielos se abren, está Jesús ante Juan el Bautista. Al momento de ser bautizado, se abren los cielos y se escucha una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dios está en ese momento endosando su Espíritu Santo, endosándolo en la palabra, en la persona de su Hijo. Pero no solamente fue su santidad, también el dominio de las Escrituras. Síganme con mucho cuidado. El dominio de las Escrituras. Y el tercer hecho importante, de donde deriva la autoridad con que Jesús predicaba, es que Él predicó solamente lo que su Padre le enseñó o encomendó que predicara. Vean qué interesante. Vamos por el primero: la santidad de Cristo, la santidad de Cristo, la santidad de su vida, que fue endosada por el Espíritu Santo de Dios. Es importante hacer la siguiente referencia en cuanto a este aspecto tan importante, cuál es la santidad. El predicador, el hombre de Dios, no puede pretender tener una vida carnal con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo y pensar que Dios va a endosar a su enseñanza con autoridad. Y esto fue un hecho magnánimo que Jesús cumplió radicalmente en su santidad. Por eso la expresión que usted lee en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, que dice Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, y dice así: procura, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero dice seguidamente que usa bien la palabra de verdad. Esa es una expresión importante, que usa bien la palabra de verdad. En el verso 26 del mismo capítulo dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, refiriéndose a la enseñanza, refiriéndose al dar fruto. En la edición de la Biblia de traducción lenguaje actual se lee de la siguiente manera. Síganme con mucho cuidado. Haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te probará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. En la casa de un hombre rico no todo es oro o plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de que de las falsas enseñanzas, seremos como objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Para ser útil al Señor no solamente es necesaria la santidad. Para ser útil a Dios es necesario, por supuesto, que la santidad, pero es importante destacar lo siguiente: la autoridad con la que Cristo hablaba no solamente venía de su santidad, la cual es necesaria en el predicador. La autoridad no radica entonces en la santidad. En el caso del predicador, no radica en el predicador, sino en la palabra de Dios. Pero el Espíritu de Dios endosa y hace fluir su poder cuando la palabra de Dios es predicada por un vaso que ha sido santificado y limpiado por Dios para su uso. De tal manera que la autoridad con la que Jesús predicaba venía no solamente por ser santo, el santo de Dios, sino porque predicaba la palabra, que en segunda instancia vamos a verlo ahora.
predicaba la palabra con dominio, con autoridad, el dominio de las Escrituras. Lo que le dio autoridad a la enseñanza de Jesús fue el dominio de las Escrituras. Jesús no solamente era el objeto de las Escrituras, Jesús no solamente era el objeto de las Escrituras, es que Jesús era el sujeto de las mismas Escrituras. ¿Qué estoy hablando? Que cuando Jesús predicaba acerca de Él mismo. Predicaba acerca de Él mismo. Por eso Jesús decía en Juan 5:39, decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, la palabra de Dios, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que cuando Jesús, repito, enseñaba, estaba hablando de Él mismo. Es decir, que en la palabra de Dios, Jesús no solamente es el objeto de la palabra, sino que también es el sujeto de la misma palabra de Dios. Por eso, nuevamente, Pablo hablaba en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, le decía: procura con diligencia presentarte aprobado. Y dice seguidamente que usa bien la palabra de verdad. Cuando presentamos entonces la palabra de Dios distorsionada, adulterada, una palabra de Dios torcida, Dios no va a respaldar su palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra perdió literalmente su contexto. Esa no fue la palabra que Dios reveló. No fue la que Dios reveló. No es la que está en su propia palabra. Y el tercer aspecto importante, ¿de dónde viene la autoridad con la que Jesús predicaba? Es porque Jesús predicaba solamente, y óigase bien, Jesús predicaba solamente lo que su Padre le había revelado. Jesús nunca predicó de su propia cosecha. Jesús fue siempre contundente y claro al manifestar que todo cuanto decía, su Padre se lo había enseñado. Se lo había escuchado a su Padre Celestial. De ahí viene la autoridad. Lo que le dio autoridad a Jesús para predicar la palabra de Dios fue que sus enseñanzas fueron reveladas por su Padre. Caso contrario con lo que sucedía con los fariseos y los escribas. Estos venían y se apoyaban a la autoridad de sus mensajes. ¿Se apoyaban en qué? En lo que decía Gamaliel, en lo que decía Gilel, en lo que decía Shammai. Mas Cristo Cristo mismo se cumplía, se fortalecía en su propia enseñanza. Los escribas o los fariseos venían y se apoyaban su autoridad en rabinos conocidos, tales como Gamaliel, como Gilel, como Shammai. Mas sin embargo Jesús no vino aludiendo a rabinos anteriores, sino por el contrario, Jesús cuando hablaba decía lo siguiente. Vean por ejemplo en Mateo capítulo 6 verso 21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo a vosotros. Jesús hablaba con autoridad, complementaba su palabra, afirmaba su palabra. Miren lo que se cita en el versículo 27: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Nuevamente la expresión, pero yo os digo. Jesús hablando con autoridad. Lo mismo en el versículo 31. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Así fue dicho. Mas sin embargo, yo os digo a vosotros. Una y otra vez en su enseñanza. Jesús no hablaba a título personal, sino que hablaba de parte de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 14: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos. Increíble, un judío maravillado,
un judío tremendamente maravillado, diciendo: ¿cómo sabe este letras? ¿Cómo sabe esta palabra? ¿Por qué sabe él esta palabra? Y Jesús respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Sino de aquel que me envió. En Juan 8, versículo 28, Jesús les dijo, pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. En Juan capítulo 8, versículo 38, dijo: yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Es decir, que todas las enseñanzas, todas las palabras que Jesús nos enseñó, las enseñó porque Él predicaba a su Padre, quien se las había mostrado. Y esa fue una enseñanza recurrente. Lo mismo en el versículo 40. Ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. ¿De dónde viene esa verdad? ¿De dónde viene el conocimiento de Dios? La cual he oído de Dios. La cual he oído de Dios. Es decir, Jesús afirmaba que su enseñanza no era de Él, sino del Padre que estaba en los cielos. Tomen nota. ¿Y por qué hago el siguiente comentario? ¿Por qué hago el siguiente comentario? Bueno, si esto lo hacía la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros los predicadores tenemos que sujetarnos a esta palabra, que es la palabra de Dios? Si Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, óigase bien, la segunda persona de la Trinidad, vino para hablar de parte de Dios, si Jesús mismo se sometió a la misma palabra de Dios, ¿cuánto más un predicador en el pleno siglo XXI? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios literalmente es la fuente de la autoridad de las Escrituras. La palabra es el poder, es lo único que los pastores tenemos que hablar. La palabra de Dios, de tal manera que no alcanza a decir: yo decreto, yo afirmo, yo ordeno, porque literalmente eso es desobediencia a la palabra de Dios. Estamos pisoteando la autoridad con que Dios con que Dios le ha dado a su propia autoridad. La palabra es poder de Dios a la hora de crear realidades. La palabra es poder de Dios y autoridad para resucitar a los muertos. La palabra de Dios es suficiente para crear fe donde no la hay. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es suficiencia. Suficiencia para crear fe. Suficiente para abrir los ojos espirituales de las personas. Suficiencia para crear fe. Suficiencia, ¿por qué? La misma Biblia enseña en Romanos 10:27. Así es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En la palabra hay poder para crear fe, poder para enseñar, poder para redarguir, poder para instruir al hombre de Dios para que sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para ser escuchada. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es cortante, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poder, e inclusive hasta para discernir el corazón del ser humano, del que la lee. Por eso cuando un creyente, una persona viene a la palabra de Dios y la lee, se da cuenta, inmediatamente es confrontado. Y lo siente en su alma y entiende que es alguien, que es literalmente, que es Dios, es Dios hablándole directamente a nuestro corazón a través de su palabra. La
palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad para lidiar inclusive con el mundo en las tinieblas. Miren lo que sucede en Marcos capítulo 1, 23. Una experiencia de Jesús. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, que has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Increíble, los demonios sabían que era el Santo de Dios. Los demonios sabían que era el Santo de Dios y los judíos no lo sabían. Increíble. Pero Jesús les reprendió y les dijo: calla y sal de él. ¿Y el espíritu inmundo qué hizo? ¿Se quedó? No, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Conforme a qué? Conforme a la propia palabra que Jesús le había dicho. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con qué? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y que estos le obedecen. La autoridad es suficiente. La palabra es la que asombra a la gente. La palabra es la que expulsa demonios. La misma palabra es la que crea donde no había nada. Es la misma que Dios usa para sostener el universo el universo absoluto con el poder de su palabra. La misma palabra es la que abrió los ojos espirituales en los tiempos de Cristo, y la palabra de Dios es la que tiene el suficiente poder en pleno siglo XXI para abrir los corazones y los oídos espirituales de los que están muertos, espiritualmente hablando. Ese es poder de Dios para salvación. La palabra el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra ilumina la mente. La palabra es la que da libertad a los cautivos. Esa es la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Tito en el capítulo 2, verso 15: esto habla, exhorta y reprende. ¿Con qué? Con la autoridad de la palabra. La palabra, la autoridad de la palabra, en ella estriba la misma autoridad. ¿Con cuál autoridad? Con la autoridad de la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Un predicador que no confronta el pecado, no tiene confianza en la palabra de Dios. Nosotros los pastores, los predicadores, debemos constantemente estar confrontando a la iglesia con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene autoridad para confrontar. El predicador lo que se limita sencillamente es a exponer esa palabra. Es la misma palabra en sí misma la que tiene el poder para confrontar. El predicador que no confronta el pecado en su congregación no ha entendido la autoridad que Dios le dio a su palabra. No lo ha entendido, no le ha amanecido. Y este es mi deseo en este día. Hoy que estamos próximos a celebrar los 500 años de la Reforma Protestante, de que usted, cuando se retire de aquí en esta mañana, usted salga con una idea reverdecida, con una idea agrandada de lo que la palabra de Dios es. Y decir como hace 2000 años: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, suficiencia de Dios para salvar al judío y al gentil, para salvar, liberar nuestras vidas también. Por eso nunca permitamos que nadie cuestione su palabra. Nunca lo permitamos. En esta mañana, que Dios bendiga a su pueblo en la predicación de su palabra el día de hoy. Hace 500 años Martín Lutero, se levantó para afirmar y defender la palabra de Dios, para la gloria de Dios y la extensión del Evangelio y la causa de Cristo en todo el mundo. Para Dios y solamente para Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén y amén. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga y muchas gracias.